Bien, muchísimas gracias. Gracias por la presentación y por la invitación al doctor Alberto Serrano. Y nada más un segundito porque tuvimos un pequeño cambio ahorita en las diapositivas. Y, a ver, sin duda, esta plática pretende hablar de la importancia que tiene de trabajar en equipo. O sea, creo que el sentido común de cualquiera de nosotros nos lleva rápidamente a decir, obviamente sí, pero ¿qué tanto lo llevamos a nuestra práctica diaria? Gracias. De pronto, a veces no es tan sencillo. Traemos en el ambiente médico una cultura de que el médico toma él y solo él las únicas decisiones porque culturalmente nuestros pacientes así nos lo hacen creer. La medicina ha cambiado, el mundo ha cambiado y ese es hoy el tema que quiero tratar. Cuando hablamos de cáncer, finalmente es una diapositiva totalmente introductoria, finalmente tenemos que asumir que hoy sigue siendo y seguirá siendo por los próximos años un problema social. Hoy los pacientes, la palabra continuamente nos preguntan, ¿me voy a curar del cáncer o no me voy a curar del cáncer? Podemos hablar un simposio sobre curación y control de la enfermedad, la verdad es que no importa. Pero hoy realmente evocamos continuamente palabras como medicina basada en evidencia, hoy hablamos de nuevos medicamentos y estudios controlados y la mejor práctica clínica. Pero hoy eso representa el 10% de nuestra práctica y de nuestro pensamiento. Entonces, hoy en el ambiente oncológico tenemos que tomar decisiones a diario en este parámetro de medicina basada en la evidencia, lo que tenemos y cómo lo hacemos. Y finalmente, cuando trabajamos en equipo van a ver cómo finalmente el estandarizar, pero finalmente tenemos que medir no solo resultados de otros, sino nuestros propios resultados. La medicina ha cambiado, la oncología ha cambiado desde algo meramente empírico, en donde prácticamente definíamos biológicamente en términos anatómicos de un tumor, y cáncer de mama es un ejemplo, en donde decíamos el tumor es grande, es pequeño, incluso hoy sigue siendo el cáncer es curable si se detecta a tiempo. Hoy sigue siendo una gran premisa, pero hoy tenemos que ver que la biología está tomando un papel muy importante, que independientemente del volumen, probablemente hay acciones que podemos tomar en donde podemos tener la misma efectividad. Pero venimos de una historia de más de 20 siglos de tratamientos, pero realmente es en la última década o en las últimas 2 décadas en donde esto ha explotado. Entonces, hoy tenemos que sumarnos en esta revolución de conceptos a una revolución de cómo tratar a nuestros pacientes. El doctor Humberto Veronesi falleció el año pasado, en noviembre, y para cáncer de mama él es uno de los grandes. Y 3 de sus máximas en la vida, una de ellas decía, aprende a tragar sapos rápidamente. La segunda decía, aprende a trabajar en equipo, y por eso lo traigo a colación. Y la tercera decía, sé compasivo con la información, difúndela. Entonces, hoy esas 3 grandes premisas del doctor Veronesi finalmente nos traduce lo que estamos platicando. Hoy prácticamente todos estamos dispuestos a cargar tecnología que caducó hace 6 meses. Hoy prácticamente todos traemos un teléfono inteligente que por lo menos cada año lo cambiamos. Entonces, hoy, si en nuestra cotidianidad estamos dispuestos a cambiar, ¿por qué no estamos dispuestos a trabajar en equipo? ¿Por qué? Por esto, porque seguimos con usos y costumbres muy arraigados y nos escudamos, es que el paciente confía nada más en mí. Bien, hoy en esta pirámide finalmente tenemos que encontrar el balance entre ambas situaciones. El mundo socialmente también ha cambiado, y este es un ejemplo. En 1989, aunque parece hace mucho, todos estos cambios se dieron. Se derrumbó grandes paradigmas. Entonces, no estamos tan lejanos a cambiar todo esto. Pero en el 2007 seguimos creyendo en la democracia perfecta, en que nos vamos a poner de acuerdo y vamos a votar y vamos a tomar nuestras mejores decisiones. Y la democracia perfecta
por lo menos en estos dos grandes ejemplos que pongo aquí, falla, totalmente falla. Entonces, no nada más es un tema de votar, no es un tema de hablarle por teléfono a mi colega, oye, ¿tú qué opinas? ¿Le doy quimio o no le doy quimio? No, es un tema de sentarnos a poner cuáles son las mejores condiciones para todos. Cuando hablamos de equipos multidisciplinarios hay muchas formas de definirlo en el mundo. En México, por lo menos en donde yo estoy, nosotros le llamamos unidad funcional. En Estados Unidos le llaman multidisciplinary team. En otros lugares le llaman sesiones de tumores. No importa el nombre, el tema es que más de una disciplina se ponga de acuerdo para hablar de todo esto. ¿Por qué? Porque finalmente lo que busca es un tratamiento oncológico efectivo, rápido y de alguna forma correcto. Eso puede ofrecer el mejor tratamiento con la menor morbilidad posible, porque ahorita vamos a hablar de muchísimas cosas de revolucionarias en todo esto, pero si no optimizamos costos y recursos en la atención médica, finalmente también vamos desgastando la parte esencial que es el recurso humano. Entonces, hoy prácticamente tenemos que crear nuestras propias líneas de investigación porque tenemos condiciones, y no necesariamente el tumor es completamente diferente, pero nuestras condiciones, recursos y sociedad es totalmente diferente. Entonces tenemos que compartir todo esto para los demás. Este es un ejemplo de cómo es el modelo tradicional, en donde el paciente va a ver a cada uno de los especialistas, va con el oncólogo médico, regresa, lo que necesita es una biopsia, va con el cirujano, le toma la biopsia, regresa con el resultado, la biopsia es positiva, le dice a la gente de imagen, le digo, ¿sabes qué? Tómale estudios de extensión, regresa, ve los estudios, te los regresas al paciente. Es el modelo tradicional. Una unidad funcional, finalmente lo que busca es poner en el centro al paciente y que el paciente sea distribuido, vamos a llamarle por alguien que coordine una unidad funcional desde el punto de vista gestoría, desde el punto de vista administrativo, y esa persona se encargue a recabar todo y a tener todo listo para que la unidad funcional, el grupo de médicos tomen la decisión en un solo paso. ¿Por qué importa todo esto? Porque finalmente regresa la información de manera homogénea, consensuada y efectiva. Ahora vamos a verlo en número de pasos. Si el paciente hace todo lo que yo les dije, el número de movimientos que hace el paciente son 12 pasos. Si lo hace así, hace 6 pasos. Entonces, olvidémonos un poco de economía, que sin duda ahorita van a hablar mucho de economía, pero tan solo en tiempo, y el tiempo es muy preciado hoy en día para nosotros, justamente lo que vamos a encontrar es una efectividad mayor. Entonces, el equipo multidisciplinario finalmente, pues es un consenso para un paciente. Entonces, si hoy vamos a hablar de medicina personalizada, tenemos que hablar que la personalización viene desde ponernos de acuerdo todos en un solo momento. Entonces, podemos tener una infraestructura hospitalaria muy bonita, pero si no aprendemos a trabajar en equipo, finalmente no importa un sillón bonito o no un sillón bonito. Finalmente, tenemos que saber, y este estudio nosotros lo hicimos en el Instituto Nacional de Cancerología, en donde veíamos cuáles eran nuestras barreras que teníamos que ver, y finalmente sabíamos que teníamos etapas clínicas más avanzadas, que nuestros tiempos de atención por ser un hospital público no eran los óptimos, aunque nosotros creyéramos que veíamos muy rápido al paciente, que no teníamos un equipo multidisciplinario sincrónico y que el acceso a los tratamientos, nuevos medicamentos, nuevas tecnologías, era para solo unos cuantos. Entonces, teníamos que conocer las condiciones particulares de nuestro paciente. Entonces, lo que hicimos es preguntar primero al equipo médico y luego a los pacientes cuáles eran los problemas. Y encontramos, cuando le preguntamos por área, cuál era nuestro problema, y nuestro problema era la parte administrativa, la parte de no me dieron bien la cita, me la dieron errónea, tuve que dar 3 vueltas, me cambiaron la receta. Luego aprendimos justamente que el área médica también pensaba en el 50% que el problema era administrativo, otros servicios que nuestro problema era administrativo, y todos que sí teníamos el número de recursos humanos, que sí teníamos los recursos financieros y los recursos materiales, pero lo que no teníamos era una buena organización. Cuando le preguntamos a los pacientes, coincidió lo mismo. Entonces, en un hospital público, viendo a muchísimos pacientes, ¿el problema cuál era? El problema era que nos faltaba gente, el problema era que nos faltaba recursos, el problema era que nos faltaba organización. Entonces, ¿qué no es una unidad funcional?
Finalmente no es una democracia, finalmente tiene que ser transdisciplinar, nadie es más, nadie es menos. Hoy prácticamente el que más sabe de patología es el patólogo, el que más sabe de imagen es la persona de imagen, el que más sabe de oncología médica y tratamiento sistémico es el oncólogo médico y el que sabe operar es el cirujano. Entonces, hoy cada uno pone su mejor experiencia para un solo fin. Entonces, en el manejo multidisciplinario, pues hoy podemos vernos en el mismo paciente en estos dos escenarios. Lo importante es que el paciente no nos vea ni en uno ni en otro, sino que el paciente nos vea como una sola unidad. Entonces, hoy, ¿cómo se hace? Tiene que ser transdisciplinar, tiene que buscar el fin de reducir tiempos de diagnóstico y tratamiento, buscar la terapéutica más apropiada y cumplir con una guía de tratamiento. Van a tomar una plática ahorita de cuál es la mejor, una guía, un consenso, una recomendación. Lo importante no es nada más la mejor, sino que se cumpla. Es como la ley, ¿no? Al final del día, todo parte por una decisión desde el diagnóstico. Lo que no hacemos en el primer momento, finalmente ya no hay turno para atrás. Si yo no tomé la biopsia del ganglio sospechoso contralateral, cuando le dan quimioterapia ya no es el mejor momento. Entonces, sé que es una gráfica difícil de leer, pero ese es el mapa mental de una unidad funcional. Al final del día hay un gestor que es el que ayuda a coordinar a todos los participantes en nuestra unidad funcional y va dando la vuelta. Este paciente va a cirugía, regresó de cirugía, da quimioterapia, regresó de quimioterapia, tiene toxicidad. Entonces, hoy, este es un modelo homemade. Hoy en cancerología lo que hicimos es que nosotros tenemos prácticamente todos los días, de lunes a jueves, una unidad funcional en donde participan navegadoras, buscamos que estén apegadas las guías de clínicas, cuando tenemos algún protocolo se discute en ese momento, habitualmente tenemos más de un cirujano, más de un oncólogo médico, tenemos algunos servicios de apoyo, en algunas ocasiones tenemos algunos cirujanos plásticos que sí es que se necesitan o no, y apoyos de otros servicios como patología, como imagen y como otros. Entonces, ¿cuál es el valor agregado que se refleja en los resultados? Finalmente, el valor agregado es que el paciente va a ir mejor en todos los sentidos, y ahorita van a ver unas gráficas. Finalmente, también, aunque no es el fin más importante, es optimizar recursos. Este señor, Lucian Lipp, decía que el 99% de los profesionales médicos y paramédicos hacen lo mejor que puede, pero sin embargo cometemos errores muy sencillos. ¿Por qué? Porque finalmente vamos al día en la toma de decisiones. Entonces, la manera más sencilla para disminuir el número de errores, una vez más, es cuando sabemos a qué vamos, en qué momento lo tenemos que hacer y qué condiciones la tienen que hacer. Finalmente, todos vamos a encontrar diferentes escritos, que si se equivocaron el lado del riñón, que si se equivocaron, que si enyesaron el brazo contralateral. Hoy, finalmente, cuando está enfrente el radiólogo y dice, es la mano izquierda, el patólogo dice, sí, ahí fue donde se tomó la biopsia, y el que exploró dijo, ahí es donde toqué el tumor, finalmente en ese momento todo coincide. Cuando no coincide algo, regresamos antes. Pero también tenemos que ponerle números. Es muy fácil decir todo lo hacemos muy bien, pero hasta que no ponemos los números no sabemos exactamente cuánto tiempo estamos ahorrando y cuál es la calidad. Y en cancerología medimos tiempo y calidad en términos de supervivencia y en términos de disminuir la recaída local. Esos son nuestros indicadores, pero tenemos que tener indicadores más sencillos también, o más importantes. Cuando hablamos de tratamiento sistémico, pues que no se extravase la quimio, en cirugía que no se nos infecten las heridas, y la única forma de medir todo esto es cuando a la unidad funcional se le exigen ese tipo de cuestiones. Quiero ver que cada uno, y solamente conozco pocos, que llevan sus récords individuales. Cuando hablamos de efectividad, yo les decía, es supervivencia, y hay artículos muy claros que cuando trabajamos en equipo reducimos los tiempos, y cuando reducimos los tiempos, sin andar pensando en medicamentos nuevos, sin andar pensando en tecnología nueva, reducimos la posibilidad de muerte de nuestros pacientes. Entonces, la mejor manera de reducir tiempos de atención es a trabajar en un equipo multidisciplinario. Es claro que estos equipos multidisciplinarios prácticamente en todo no solo mejoran la esperanza de vida, sino la calidad de vida también de los pacientes. Y hay múltiples estudios, como los pueden ver, en donde no nada más
cáncer de mama, que finalmente es mi mayor especialidad, sino cáncer de colon, cáncer de pulmón, ginecológico, cabeza y cuello. Y cuando preguntamos cuáles son los índices más altos de satisfacción, el porcentaje más alto, como pueden ver en la segunda, es que todos deben de estar involucrados y habitualmente el líder simplemente es uno más de todos ellos. Cuando preguntamos cuál es el porcentaje menor, es que no importa cuántos casos se revisan, lo que tenga la capacidad es equipo multidisciplinario. Perdón, ¿cómo puedo regresar? Cuando vemos la decisión, 2 minutos, cuando vemos la decisión, qué tanto cambia contra la decisión de grupo contra una decisión individual, vemos que cambia muy poco. La decisión del tratamiento final prácticamente tiene una coincidencia del 80%. Lo que quiere decir es que la decisión multidisciplinaria es una gran recomendación, pero no es la ley de Herodes. Puede haber alguien que diga, oye, no, espérame. En el 10-15% algo no notaron el equipo multidisciplinario y la regresa ese equipo multidisciplinario. Hoy, si tomamos una biopsia, qué tipo de imagen, qué tipo de quimioterapia. Y hoy, cuando hablamos de accesos a nuevos fármacos y tecnologías, finalmente tenemos que saber que es muy fácil ver una curva de supervivencia, es muy fácil estar encantados con una nueva tecnología prácticamente para una cirugía, o para una radioterapia o para una imagen. Pero cuando vemos el tema de costos, finalmente tenemos que ver si lo podemos pagar o no. Pero creo que debemos de verlo mucho más allá. Esa gran inversión en un medicamento o una gran tecnología la estamos poniendo en una sola decisión de una sola persona o la estamos poniendo en un grupo de expertos. Entonces, en ESMO, finalmente, el valor que le dan todo esto es al plan estratégico, a la sustentabilidad, pero el plan estratégico no surge de la idea de una sola persona, sino de estos equipos multidisciplinarios. Porque ahora hablamos de toxicidades financieras, y estas toxicidades financieras finalmente las tenemos que compartir finalmente en estos equipos multidisciplinarios. Al final del día, no dejamos de ser un país en economías emergentes, en donde la decisión no es fácil y tenemos que optimizar todos estos. Y esta, ya son mis últimas 2 diapositivas, es en donde 2 hospitales dedicados a cáncer son casi iguales. El de este lado es el Memorial Sloan Kettering, en donde tienen alrededor de 33,000 nuevos casos y tienen 1,800 adscritos. Y el otro es un hospital de la India, en donde tienen casi el mismo número de casos nuevos y tienen 164 médicos adscritos. Entonces, son 2 realidades. Y estos somos nosotros. Nosotros, el Instituto Nacional de Cancerología, donde tenemos 7,000 casos nuevos, tenemos 200 adscritos en todo el hospital, y por ejemplo, nada más para mama hay 1,000 nuevos casos, y en la unidad funcional somos 25. Pero atrás de ellos hay más de 60 profesionales, y hoy vemos prácticamente a todos los pacientes en todo momento. Entonces, eso nos ha cortado todos los tiempos. Entonces, sin duda, cuando hablamos de esto, tenemos una perspectiva diferente. Lo mismo es arte, pero lo vamos a ver diferente. Muchas gracias.